vamos a hablar sobre la ciudadanía. Seguramente algunos, de repente algunos jóvenes, ya son ciudadanos. ¿Qué es la ciudadanía? ¿Para qué sirve la ciudadanía? Profesor, yo tengo mi DNI azul. ¿Para qué me sirve eso, profesor? Vamos a hablar de la ciudadanía. Requisitos para ser ciudadano. ¿Cuándo, profesor, me pueden quitar la ciudadanía? Vamos a hablar de eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con sucesión. ¿Ya? Sucesiones. Oye, vamos a dar un concepto. ¿Ya? Dice, escucha, dice, sucesión. La sucesión es la transmisión del patrimonio de una persona que ha dejado de existir hacia sus sucesores. La sucesión es la transmisión del patrimonio de una persona que ha dejado de existir hacia sus sucesores. Explicamos, ¿ya? Profesor, transmisión. ¿Por qué decimos transmisión? Porque lo que antes era mío, lo que antes me pertenecía, cuando me muera, te lo voy a dejar, te lo voy a transmitir. Por eso decimos transmisión. Profesor, ¿y qué cosa se transmite? Se transmite el patrimonio. Vamos a transmitir el patrimonio. ¿Y qué cosa es patrimonio? Patrimonio son bienes, cosas, una casa, un carro, una empresa, las deudas. Oye, las deudas también se heredan, ¿ah? Entonces vamos a transmitir el patrimonio. Profesor, ¿y quién es el encargado de transmitir? El encargado de la transmisión es la persona que se muere. Es la persona que fallece. Él es el encargado de la transmisión. Profesor, ¿y a quién le transmitimos? ¿A quién le vamos a transmitir? A los sucesores. Los que reciben la herencia, los que reciben la casa, el carro, ellos se llaman sucesores. A ellos le vamos a transmitir. Entonces, repetimos. Sucesión es la transmisión del patrimonio de una persona que ha dejado de existir hacia sus sucesores. ¿Listo? Muy bien. Pase, por favor. ¿Ya? Cuando hablamos de sucesión, la sucesión tiene tres elementos. Tres requisitos tiene la sucesión. Primer elemento, el causante. ¿Quién es el causante? El causante es la persona que se muere, es la persona que fallece, es la persona que deja de existir, es la persona que nos va a dejar el patrimonio. La persona que se muere, la persona que fallece, el que te deja la casa, el que te deja el carro, se llama causante. Primer elemento. Segundo elemento de la sucesión, los sucesores. O también le decimos causa-habientes. Los sucesores, o también le decimos causa-habientes. ¿Quiénes son los sucesores? Los sucesores son las personas que reciben la herencia, los que reciben el patrimonio, los que reciben la casa, el carro, la empresa, los que reciben la herencia, se llaman sucesores. Tercer elemento, la masa hereditaria, o también le decimos herencia. La masa hereditaria, o también le decimos herencia. ¿Qué cosa es la masa hereditaria? La masa hereditaria es el conjunto de bienes, es el conjunto de patrimonio, es el conjunto de bienes, conjunto de patrimonio que ha dejado el causante y que van a recibir los sucesores. Entonces, la masa hereditaria, ¿qué cosa es? La casa, el carro, la empresa, las deudas, los animales. Eso se llama masa hereditaria. Lo que está dejando el causante, lo que van a recibir los sucesores. Entonces, no te olvides, cuando hablamos de sucesión, la sucesión tiene tres elementos, tres requisitos. El causante, el que se muere, los sucesores, los que reciben la herencia, y la masa hereditaria, lo que nos vamos a repartir. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tres elementos. Ahora vamos a hablar de los sucesores. Ahora vamos a conocer a los sucesores. ¿Por qué, profesor? Cuando hablamos de sucesores, existen dos tipos de sucesores: herederos y los legatarios. Existen
dos tipos de sucesores, los herederos y los legatarios. Profesor, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia un heredero con un legatario? Entonces vamos a diferenciar, ¿ya? Vamos a diferenciar cuando decimos heredero y cuando decimos legatario. Vamos a diferenciar. Oye, hay tres diferencias. Hay tres diferencias. Primera diferencia. Oye, el heredero, hablamos del heredero, ¿eh? El heredero puede existir con testamento y puede existir sin testamento. El heredero existe con testamento y también existe cuando no hay testamento. Profesor, el legatario necesita testamento. Solamente con testamento puede haber legatario. Si no hay testamento, no puede haber legatario. Primera diferencia. Segunda diferencia. El heredero recibe la herencia. ¿Por qué recibe la herencia? Porque tiene derecho. El heredero recibe la herencia porque tiene derecho. Y ese derecho está reconocido en la ley. El heredero tiene derecho y su derecho está en la ley. Profesor, entonces, tiene derecho. Profesor, ¿y el legatario? El legatario depende. ¿Depende de qué? Depende del causante. Si el causante quiere, le deja la herencia. Y si el causante no quiere, no le deja nada. Profesor, entonces, el legatario depende de la voluntad del causante. Si yo quiero, te dejo mi casa. Si yo no quiero, no te dejo nada. Depende de la voluntad. Profesor, tercera diferencia. El heredero se puede quedar con el 100%. El heredero se puede quedar con el 100% de la herencia. Profesor, ¿y el legatario? El legatario solamente recibe una partecita. Esa partecita se llama libre disposición. O también le decimos porción disponible. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo heredero y legatario. No es lo mismo. Vamos a encontrar tres diferencias. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer a los herederos. ¿Por qué, profesor? Porque también existe dos tipos de herederos. Aquí vamos a encontrar herederos testamentarios y los herederos legales. Vamos a encontrar dos tipos de herederos, a los herederos testamentarios y a los herederos legales. Empezamos con los herederos testamentarios. Oye, y la respuesta está aquí, testamentarios. ¿Qué cosas son los herederos testamentarios? Los herederos testamentarios son los herederos que aparecen en el testamento. Entonces, ¿qué pasó? Antes de morir, tu papá, tu mamá, ¿ha hecho su testamento, sí o no? En ese testamento aparece tu nombre. Si tu nombre aparece en el testamento, eso se llama heredero testamentario. Entonces, no te olvides, los herederos testamentarios son los herederos que aparecen en el testamento. Ahora la pregunta es, profesor, ¿y si no hay testamento? No te preocupes, porque si no hay testamento, también vamos a tener herederos, pero esos herederos se llaman herederos legales. Profesor, ¿y por qué le decimos legales? ¿Por qué se llama legales? Porque la ley llama a los herederos. Cuando no hay testamento, la ley llama a los herederos. Profesor, y cuando llamamos a los herederos, ¿a quién llamamos? ¿Podemos llamar a cualquiera? No se puede llamar a cualquiera. Para llamar a los herederos tenemos un orden. Existe un orden. Primero llamamos ¿a quién? Primero llamamos a los hijos. Si no tiene hijos, padres. Si no tiene padres, cónyuge. Si no tiene cónyuge, hermanos. Si no tiene hermanos, tío, sobrino. Si no tiene tío, sobrino, primos. Hasta el cuarto grado, en línea colateral, por consanguinidad, la ley llama a los herederos. Y cuando la ley llama a los herederos, le decimos herederos legales. ¿Listo? Ahora vamos a conocer a los herederos legales.
porque los herederos legales también se dividen en dos. Aquí vamos a encontrar a los herederos forzosos y a los herederos no forzosos. Empezamos con los herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Son los herederos que a la fuerza reciben la herencia. Por eso se llama forzoso. Por eso se llama forzoso. A la fuerza, sí o sí van a recibir la herencia. Profesor, ¿y quiénes son ellos? Aquí tenemos tres. Aquí tenemos tres personas. ¿Quiénes están aquí? Primero, hijos, descendientes, padres, ascendientes y el cónyuge. Pero también podemos aumentar a otra persona. ¿A quién, profesor? Al concubino, la concubina. El concubino, la concubina también se puede convertir en un heredero forzoso. Pero el concubino necesita un requisito especial. ¿Qué tiene que pasar para que se convierta en concubino? 2 años. Profesor, y si no convivimos 2 años, no puede recibir la herencia. Entonces tiene que pasar 2 años. Si pasan 2 años, te conviertes en concubino y puedes reclamar la herencia. Eres un heredero forzoso. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer a los herederos no forzosos. Los herederos no forzosos son los herederos que reciben la herencia, pero por voluntad del causante. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el causante quiere. Si el causante quiere, te deja la herencia. Y si el causante no quiere, no te deja nada. Oye, entonces los herederos no forzosos dependen del causante. Seguramente ya te has dado cuenta, ¿sí o no? Seguramente ya te has dado cuenta. Pregunta para ustedes. ¿A quién se parece los herederos no forzosos? ¿A quién se parecen los herederos no forzosos? A los legatarios, ¿sí o no? Profesor, los herederos no forzosos entonces se parecen a los legatarios. ¿Por qué? Porque hemos dicho lo mismo, ¿sí o no? Hemos dicho que los legatarios dependen de la voluntad del causante. Profesor, ¿entonces son iguales? No, no son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Un heredero no forzoso con un legatario. La diferencia es que los herederos no forzosos son los parientes. ¿Parientes de quién? Parientes del causante, por consanguinidad hasta el 4º grado. ¿Quiénes están aquí? Aquí tenemos, profesor, hermanos, tío, sobrino, primos. No, abuelos no. Los abuelos están aquí. Padres, ascendientes, ¿te acuerdas? Ascendientes, aquí están abuelos. Profesor, entonces, hermanos, tío, sobrino, primos, ellos van a ser herederos no forzosos. Si yo quiero, le dejo la herencia a mi hermano. Si yo quiero, le dejo la herencia a mi sobrino. Si yo quiero, le dejo la herencia a mi primo. Si yo quiero. Porque si no quiero, no te dejo nada. Entonces, ellos van a ser herederos no forzosos. Profesor, ¿y los legatarios entonces? ¿Quiénes son esos legatarios? Los legatarios son los parientes. Oye, mira, parientes por afinidad. Entonces, ¿quién está aquí? La suegra, el suegro, la cuñada, el cuñado. Oye, mi amigo, de repente le puedo dejar herencia a mi amigo. Profesor, mi ex enamorada, mi ex enamorado. También, si yo quiero, le puedo dejar herencia a mi ex enamorada. La pregunta para ustedes, ¿y una persona jurídica? ¿Puedo dejarle herencia a mi partido de fútbol? ¿Puedo dejar herencia a un partido político? ¿Le puedo dejar herencia a mi iglesia, profesor? Claro, los partidos políticos, las personas jurídicas también pueden recibir herencia, pero se convierte en legatario. Entonces no te olvides, si tú quieres le dejas la herencia a una persona jurídica. Si tú quieres le dejas la herencia a tu cuñada, a tu suegra, a tu amigo, a tu vecino, si tú quieres, pero se va a convertir en legatario. Pero si le vas a dejar a tu hermano, si le vas a dejar a tu tío, si le vas a dejar a tu primo, entonces es un heredero no forzoso. ¿Listo? Herederos. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿Dudas hasta aquí, por favor? ¿Consultas? Dígame, joven.
un hijo no ha cuidado cuando son ancianos. ¿Ya? Profesor, ¿le puedo dejar herencia a mi hijo cuando no me ha cuidado? ¿Le puedo dejar herencia? Sí. ¿Sabes por qué? Porque es un heredero forzoso. El hijo es un heredero forzoso. Profesor, pero no me ha cuidado. Mi hijo me ha abandonado, profesor. Lo puedo desheredar. Le puedo desheredar. Pero si no hago si yo no hago la desheredación, entonces sí recibe, porque es forzoso, pues. Claro, sí recibe. Entonces yo tengo que hacer la desheredación. Ahorita vamos a llegar a eso. ¿Ya? Claro que sí. ¿Listo? Dígame. Ajá. Ya no tengo nada, sí o sí entran, o sea, todo ya le he dejado, Ajá. pero ya no me queda nada. Listo. Profesor. Todos entran igual. Muy bien, buena pregunta. Profesor, le voy a dejar la herencia a mi mejor amigo. A mi mejor amigo le voy a dejar toda la herencia. ¿Sí o no? Profesor, no te olvides, los legatarios pueden recibir el 100%. Solamente una parte hemos dicho. Solamente una parte puede recibir el legatario. Esa parte se llama libre disposición. Profesor, pero yo le quiero dejar, pues, ¿sí o no? Yo le quiero dejar el 100%. Lo podemos anular. ¿Por qué? Porque si tiene heredero, por ejemplo, tiene hijos. Los hijos son forzosos. Entonces, el hijo puede reclamar esa herencia que tú le estás dejando al amigo. Porque el hijo es un heredero forzoso. Sí o sí va a recibir la herencia. Entonces, se podría anular. Lo podemos anular. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Continúo. Si tú quieres, le dejas el 100%. Ah, profesor, pero son dos hijos. Son dos hijos. ¿Le puedo dejar a uno nada más? ¿Y el otro hijo acaso no es forzoso? También es forzoso. Entonces, el otro hijo también va a reclamar. ¿Por qué le vas a dejar él nada más? Si yo también soy tu hijo. Reclamo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, dígame, señorita. Ah, muy bien, profesor. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es la libre disposición? Depende. Depende porque tenemos dos casos. Cuando hay hijos y cuando hay padres. Cuando hay hijos, la libre disposición es 1/3. Y cuando hay padres, la libre disposición es 1/2. Depende entonces. Ahorita vamos a conocer eso, ¿ya? ¿Cuánto es la libre disposición? ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer clases. Clases de sucesión. Ahora vamos a conocer clases de sucesión. Oye, y aquí tenemos dos tipos. Aquí existen dos clases. Aquí vamos a encontrar sucesión testamentaria y la sucesión intestada. Aquí tenemos dos tipos de sucesión. Una sucesión testamentaria y una sucesión intestada. Empezamos con la sucesión testamentaria. Oye, y la respuesta está aquí. Testamentaria te está diciendo, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Testamento. ¿Qué cosa es la sucesión testamentaria? La sucesión testamentaria es cuando el causante se muere dejando su testamento, haciendo su testamento. Tenemos un testamento. Profesor, entonces eso se va a llamar sucesión testamentaria, cuando existe un testamento. Profesor, si tenemos un testamento, ¿qué cosa tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer es cumplir el testamento, nada más. Solamente cumples lo que el testamento dice. Eso se llama sucesión testamentaria. Entonces, no te olvides, la sucesión testamentaria es cuando el causante se muere dejando su testamento. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el problema está aquí. El problema está aquí. Sucesión intestada. ¿Por qué, profesor? Porque la sucesión intestada es cuando el causante se muere sin dejar testamento. No hay testamento. No existe testamento. Se olvidó, ¿sí o no? Se olvidó de hacer su testamento. Cuando no hay testamento, eso se llama sucesión intestada. Profesor, tú me has dicho que el problema está aquí. ¿Por qué el problema está aquí? ¿Sabes por qué el problema está aquí en la sucesión intestada? Porque la mayoría de las personas en el Perú, estamos hablando en el Perú,
En el Perú, casi el 90%. Casi el 90% en el Perú se mueren y no tienen testamento. En el Perú la mayoría se muere y no hace su testamento. Profesor, ¿y eso es un problema? Sí, sí es un problema. ¿Sabes por qué es un problema? Porque cuando no hay testamento, ¿qué cosa pasa? Todos, ¿sí o no? Todos se quieren convertir en herederos. Todos se quieren convertir en herederos. El hermano, el primo, el sobrino, el cuñado, la suegra también reclama, profesor. Y aparecen los nuevos hijos también, ¿sí o no? Los nuevos hijos también aparecen, profesor. Todos se quieren convertir en herederos. Entonces hay un problema. ¿Y cuál es la solución a ese problema? La solución está aquí. Herederos legales. ¿Te acuerdas? Cuando no hay testamento, ¿qué pasa? La ley, ¿sí o no? La ley llama a los herederos. Y cuando llamamos a los herederos, ¿llamamos a cualquiera? ¿Hay un orden, sí o no? Entonces primero llamamos a los hijos. Si no tiene hijos, seguimos llamando padres. Si no tiene padres, seguimos llamando cónyuge. Si no tiene cónyuge, seguimos llamando hermanos. Si no tiene hermanos, seguimos llamando tío sobrino. Si no tiene tío sobrino, seguimos llamando primos. Entonces vamos a llamar en orden. Eso se llama herederos legales. Cuando no hay testamento. Sucesión intestada. ¿Listo? Muy bien, entonces, dos tipos de sucesión. Profesor, ¿y se puede combinar? Claro, se puede combinar. ¿Y cómo se llama esto, profesor? Esto se va a llamar sucesión mixta. La sucesión mixta es la combinación de ambos tipos de sucesión. Combinamos la sucesión testamentaria con la sucesión intestada. Profesor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Oye, yo tengo mi casita, ¿sí o no? Tengo mi casita y tengo mi carrito, ¿sí o no? Para mi casita hago mi testamento, ¿sí o no? Para mi casita hago mi testamento, pero para mi carrito no hago nada. Esto se va a llamar sucesión mixta. ¿Por qué, profesor? Porque voy a utilizar sucesión testamentaria con la casa y voy a utilizar sucesión intestada con el carro. Esta combinación que yo lo puedo hacer, esta combinación se llama sucesión mixta. Si tú quieres, lo haces, ¿ah? Si tú quieres, lo haces. Haces un testamento para tu casa y para tu carro no haces nada. Eso se llama sucesión mixta, cuando combinas ambos tipos de sucesión. ¿Listo? Si tú quieres, lo haces. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer incompatibilidad para heredar. Ahora vamos a conocer incompatibilidad para heredar. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Hay personas que no pueden recibir la herencia. Hay personas que no se pueden convertir en herederos. Hay personas que no pueden ser herederos. No pueden recibir la herencia. Eso se llama incompatibilidad para heredar. Vamos a conocer quiénes son ellos. ¿Ya? Primer caso. El artículo 70 de la Constitución Política del Perú, ¿qué cosa nos dice? Nos dice, ningún extranjero puede recibir herencia dentro de los 50 kilómetros de la frontera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la frontera. Aquí está Perú y aquí está Bolivia. Aquí tenemos los 50 kilómetros. Aquí están los 50 kilómetros. Profesor, yo tengo mi terreno, ¿sí o no? Yo tengo mi terreno en la misma frontera. En la misma frontera yo tengo mi terreno, ¿ah? Profesor, mi terreno le quiero dejar en la herencia a mi mejor amigo boliviano. ¿Sí o no? Tengo mi mejor amigo, ¿ah? Mi mejor amigo es un boliviano. Le quiero dejar la herencia a mi mejor amigo boliviano. Profesor, ¿puedo hacer eso? No. ¿Por qué, profesor? Si es mi terreno, ¿sí o no? ¿Me pertenece, sí o no? Porque el artículo 70 te está diciendo, bien claro, a ningún extranjero tú le puedes dejar herencia en los 50 kilómetros de la frontera. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría?
¿Qué pasaría si yo le dejo mi terreno a mi amigo boliviano? Bolivia, ¿qué cosa va a decir? Bolivia va a decir, oye, la frontera ya no es aquí, ¿ah? Ahora la frontera es aquí. Las fronteras no pueden cambiar cada rato. Las fronteras no pueden cambiar. Entonces está prohibido. No le puedes dejar herencia a ningún extranjero en los 50 kilómetros de la frontera. Eso no se hace. ¿Ya? Segundo caso. Tampoco puede recibir herencia el padre o la madre. El padre, la madre, no puede recibir herencia. Profesor, pero tú me has dicho que el padre es un heredero forzoso. ¿Cómo no va a recibir herencia mi papá? ¿Cómo no va a recibir herencia mi mamá? Vamos a completar, vamos a terminar. El padre, la madre, no puede recibir herencia cuando reconoce a su hijo, cuando el hijo es mayor de edad. Entonces, si tú tienes un hijo y lo reconoces después de los 18 años, no te vas a convertir en heredero. ¿Qué cosa tienes que hacer? Reconoce a tus hijos antes. Antes de los 18 años, reconócelo. Porque si tú lo reconoces después de los 18 años, no te vas a convertir en heredero. Eres un mal padre. Eres un mal padre. ¿Cómo vas a reconocer a tus hijos cuando ya son mayores? Ya no te necesita. Entonces, si tú lo haces después de los 18 años, no vas a recibir la herencia. Siguiente caso. Tampoco puede recibir herencia el viudo o la viuda. Profesor, pero tú me has dicho, ¿sí o no? Tú me has dicho que el cónyuge es un heredero forzoso. Profesor, ¿cómo mi esposa no va a recibir la herencia? No va a recibir la herencia en el siguiente caso. El viudo, la viuda, no puede recibir herencia si es que se casa con una persona enferma y esta persona enferma se muere antes de los 30 días después del matrimonio. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Oye, ¿te vas al hospital, sí o no? Te vas al hospital y en el hospital te encuentras a una persona enferma. Y, oye, y le dices, me voy a casar contigo. Y se casan, ¿ah? Se casan. Profesor, ¿me puedo casar con un enfermo? Sí. Si tú quieres, te casas, ¿ah? Con un enfermo. ¿Cuál es el problema? El problema es si se muere a la siguiente semana. Si se muere a la siguiente semana, no te vas a convertir en heredero. ¿Por qué, profesor? Si ya estamos casados. Oye, la pregunta es, ¿por qué te has casado? Te has casado por interés, pues. Tú no te has casado por amor. Tú te has casado por interés. Entonces, si tú te casas con un enfermo y el enfermo se muere antes de los 30 días, no vas a recibir la herencia. Eso está prohibido. Siguiente caso. Después del día 31. Pasa el día 31, te conviertes en heredero. Recién el día 31. ¿Ah? ¿Listo? Siguiente. Tampoco puede recibir herencia el testigo, el notario y el albacea. El testigo tampoco puede recibir herencia. El notario tampoco puede recibir herencia. El albacea tampoco puede recibir herencia. Si tú le vas a dejar herencia al testigo, mejor búscate otro testigo para que te acompañe cuando haces el testamento. Si tú le vas a dejar herencia al notario, mejor búscate otro notario para hacer tu testamento. Si tú le vas a dejar herencia al albacea, mejor búscate otro albacea. No puede ser. No puede ser testigo y heredero al mismo tiempo. Notario, heredero al mismo tiempo. No puede ser. Eso está prohibido. Eso no se hace. Entonces ellos no pueden recibir herencia. Ellos no se pueden convertir en herederos. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a conocer dos conceptos más. Vamos a conocer desheredación y vamos a conocer indignidad. ¿Ya? Desheredación
e indignidad. Entonces la pregunta es, pregunta para ustedes, ¿le puedo quitar la herencia a mi hijo? ¿Le puedo quitar la herencia a mi esposa? ¿Le puedo quitar la herencia a mi padre? Oye, no te olvides que mi hijo, mi padre, mi esposa, son forzosos. Son forzosos. Profesor, entonces, ¿puedo o no puedo hacer eso? Sí, sí le puedo quitar la herencia a mi hijo. Sí le puedo quitar la herencia a mi esposa. Sí le puedo quitar la herencia a mi padre. Pero para eso vas a utilizar desheredación o si no, indignidad. Vamos a conocer qué quiere decir cada uno. ¿Ya? Empezamos con la desheredación. ¿Qué es la desheredación? La desheredación es una sanción, es un castigo. La desheredación es una sanción, es un castigo que se aplica, ¿a quién se aplica? A un heredero. Se aplica a un heredero. ¿Cuándo, profesor? ¿Cuándo se aplica? Cuando el heredero se comporta mal, hace algo malo. ¿Con quién? Con el causante. Ha hecho algo malo con el causante. Profesor, ¿y cómo le voy a quitar la herencia? Le vas a quitar la herencia en el testamento. Le vas a quitar la herencia en el testamento. Profesor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo soy el causante. Yo soy el causante. ¿Hago mi testamento, sí o no? Hago mi testamento. Y en mi testamento yo voy a decir, a mi hijo José le quito la herencia, no le dejo nada. ¿Por qué? Porque mi hijo José es el asesino de su hermano. A mi esposa María no le dejo nada. ¿Por qué? Porque mi esposa María me maltrataba física y psicológicamente. A mi papá Ernesto no le dejo nada. ¿Por qué? Porque mi papá Ernesto, cuando yo era niño, nunca me ha dado alimentos. Nunca me ha pasado alimentos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, sí o no? Se comporta mal con el causante. Has hecho algo malo con el causante. Entonces, si has hecho algo malo, el causante te puede quitar la herencia en el testamento. Eso se llama desheredación. Ahora vamos a conocer la indignidad. ¿Qué es la indignidad? La indignidad también es una sanción. También es un castigo. Que se aplica, ¿a quién se aplica? A un heredero, pero también los legatarios. Ahora le aumentamos los legatarios. La indignidad se aplica a un heredero, pero también lo puede aplicar a un legatario. ¿Cuándo, profesor? Cuando el heredero, cuando el legatario se comporta mal, hace algo malo con el causante. ¿Y dónde le voy a quitar la herencia? Le vas a quitar la herencia con una sentencia. Con una sentencia le vas a quitar la herencia. Profesor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo soy el causante. Yo soy el causante, ¿hago mi testamento, sí o no? Hago mi testamento. Y en mi testamento yo voy a decir, a mi querido hijo José le dejo mi departamento. Mira, en el testamento le estoy dejando mi departamento a mi hijo José. Oye, pasa un mes y José me asesina. Oye, ¿qué cosa va a hacer José? ¿Qué cosa va a reclamar? Profesor, José va a reclamar la herencia porque le has dejado el departamento. ¿Qué cosa hacemos en ese caso? En ese caso, vamos a ir al Poder Judicial. Vamos a ir al Poder Judicial y le vas a contar al juez. Señor juez, José no puede recibir la herencia. ¿Por qué? Te va a decir. En el testamento le está dejando la herencia. ¿Sabe, señor juez? José es el asesino del causante. ¿Cómo le...? Un ratito. Profesor, ¿cómo le vamos a dejar la herencia a José si él mismo lo ha matado? Ah, tiene razón. Hay que quitarle la herencia a José. ¿Cómo le quitamos? Con una sentencia. ¿Tu pregunta cuál era? Ah, profesor, por eso estamos yendo al Poder Judicial. Cuando tú vas al Poder Judicial, ¿qué tienes que llevar? Pruebas, pues. Si no, no puedes ir. Por eso estás yendo al Poder Judicial. Y tienes que llevar tus pruebas. Si tú no llevas nada, José sigue recibiendo. José se queda con el departamento.
Por eso estás yendo al Poder Judicial. ¿Listo? Muy bien. Entonces, profesor, entonces le puedo quitar la herencia a mis herederos. ¿Cuál es el consejo? El consejo es pórtate bien. Pórtate bien. Tienes que ser un buen hijo. Tienes que ser un buen padre. Tienes que ser un buen cónyuge. Porque si tú te portas mal, te puedo quitar la herencia. Pórtense bien. ¿Listo? Muy bien. Preguntas hasta aquí, por favor. Dudas hasta aquí, por favor. Consultas hasta aquí, por favor. Dudas, preguntas. Dígame, señorita. Un poquito más fuerte. ¿Cómo? Después de los 18 años. Listo. Ah, profesor, al legatario, o sea, lo convierto en legatario. A mi papá, a mi hijo le convierto en legatario. ¿Puedo hacer eso? No, los legatarios no son ellos. Legatario, tu hijo no es legatario. Tu papá no es legatario, es un heredero. Pero ¿sabes qué cosa puedes hacer? Le perdonas. Lo puedes perdonar. Pero en el testamento, ¿te acuerdas que en el testamento dice? En el testamento dice, perdono a mi papá, perdono a mi esposa, perdono a mi hijo. Lo perdonas. Y si tú lo perdonas, ahí sí es forzoso. Y le dejas la herencia. Entonces le puedes perdonar si tú quieres. También. ¿Ya? Listo, muy bien. ¿Alguna otra duda? Consulta. Continuamos. ¿Ya? Ahora vamos a conocer, ahora vamos a hablar del testamento. Ahora vamos a conocer al testamento. Entonces vamos a dar un concepto. ¿Ya? Concepto, dice, mira, dice, el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, solemne, irrevocable, por medio del cual el causante dispone de su patrimonio para después de su muerte. Repito, el testamento, profesor, es un acto jurídico unilateral, personalísimo, solemne, irrevocable, por medio del cual el causante dispone de su patrimonio para después de su muerte. Explicamos. Profesor, tú me has dicho, es un acto jurídico unilateral. Profesor, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir unilateral? Unilateral quiere decir que en el testamento solamente vamos a encontrar lo que quiere el causante. No vamos a encontrar lo que quieren los herederos. No, solamente vamos a encontrar lo que el causante quiere. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Oye, cuando tu papá hace su testamento, ¿sí o no? Cuando tu papá hace su testamento, te llama, ¿sí o no? Te llama, dice, hijito, ven un ratito, hijito. Una pregunta, ¿qué cosa quieres que te deje? ¿La casa o el carro? La pregunta es, ¿te dice sí? ¿Por qué no te dice? ¿Por qué no te pregunta? Porque en el testamento se pone lo que yo quiero. La voluntad del causante, no lo que tú quieres. Si yo quiero, te dejo la casa. Si yo quiero, te dejo el carro. Si yo quiero, te dejo las ollas. Si yo quiero. Entonces, profesor, es unilateral. ¿Ya? ¿Qué más hemos dicho? Es un acto jurídico unilateral personalísimo. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Personalísimo. El testamento es personal. Cada uno hace su testamento. El testamento es personal. Tú no le puedes encargar a tu hijo, a tu esposa, a tu amigo, a tu vecino. No, el testamento es personal. Cada uno lo hace. Por eso hemos dicho personalísimo. ¿Qué más hemos dicho? Es un acto jurídico unilateral, personalísimo, solemne. ¿Qué quiere decir solemne? Solemne quiere decir que el testamento tiene requisitos. Hay requisitos en el testamento. Si tú quieres hacer un testamento, ese testamento necesita requisitos. Te voy a enseñar cuáles son los requisitos del testamento. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ya? Los requisitos. Entonces, solemne
significa requisitos. ¿Qué más hemos dicho? Es un acto jurídico unilateral, personalísimo, solemne y revocable. Revocable. ¿Qué quiere decir revocable? Que el testamento se puede cambiar. El testamento se puede cambiar. Entonces, por ejemplo, oye, hoy día hago mi testamento, ¿sí o no? Mañana cambio de opinión, hago otro testamento. Pasado cambio de opinión, hago otro testamento. Yo puedo cambiar mi testamento cuantas veces quiera. Cuantas veces quiera, yo puedo cambiar mi testamento. Oye, ¿sabes qué? Hasta el último minuto. Hasta el último minuto de mi vida, yo puedo cambiar mi testamento. En el último minuto, agarro una hoja y digo, señores, anulo todos los testamentos. Y mejor, ustedes se pelean. Yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer eso. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque el testamento es revocable, pues. En cualquier momento yo lo puedo cambiar. ¿Qué más hemos dicho? Dígame, señorita. ¿Más fuerte? Ah, profesor, pero solamente, ahora la pregunta es, ¿y solamente hay testamento notarial? ¿Qué tipo de testamento también hay? ¿Cómo se llama cuando lo hago con mi puño y con la letra? Hológrafo, ¿sí o no? También hay testamento hológrafo. No es necesario llevarla al notario, porque yo puedo hacer un testamento hológrafo y lo puedo anular. Entonces no es necesario, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más hemos dicho? Es un acto jurídico unilateral, personalísimo, solemne y revocable, por medio del cual el causante dispone de su patrimonio para después de su muerte. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir dispone de su patrimonio para después de su muerte? Quiere decir, con el testamento, el causante decide, ¿sí o no? ¿Qué cosa decide? ¿Qué cosa decide? ¿Quiénes van a ser mis herederos? ¿Y cómo voy a repartir la herencia? ¿A quién le voy a dejar? ¿Y cómo lo voy a dejar? Con el testamento yo decido. Listo. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer requisitos. Requisitos del testamento. Profesor, tú me has dicho que el testamento tiene requisitos. Claro. Entonces vamos a conocer los requisitos. ¿Listo? Oye, el testamento tiene 4. El testamento tiene 4 requisitos. Primer requisito del testamento, tiene que ser escrito. Tiene que ser escrito. Oye, en el Perú, estamos hablando en el Perú. En el Perú no existe, ¿ah? En el Perú no existe testamento en audio, testamento en video, testamento me han contado, ¿sí o no? No, eso no existe. En el Perú el testamento tiene que ser escrito. Oye, ¿has escuchado una frase? Hay una frase que dice, ¿sí o no? Papeles hablan, ¿sí o no? Papelito manda, dice, ¿sí o no? Profesor, el testamento tiene que ser escrito. Aquí no existe audio, video, eso no existe. Primer requisito. Segundo requisito del testamento. El testamento tiene que tener el nombre. ¿El nombre de quién? El nombre del testador. ¿A quién le pertenece ese testamento? ¿Quién es el dueño de ese testamento? ¿Quién ha escrito ese testamento? Tiene que estar su nombre para saber a quién le pertenece. Tercer requisito, tiene que estar la fecha. Tiene que estar la fecha. Oye, la fecha es muy importante, ¿ah? La fecha es muy importante. ¿Sabes por qué? No te olvides que el testamento es revocable, ¿sí o no? Que se puede cambiar, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si yo cambio 5 veces mi testamento? ¿Cuál utilizo? ¿Cuál utilizo? El último. ¿Cómo sabemos cuál es el último? Con la fecha, pues. Si el testamento no tiene fecha, tu testamento no vale. Si te olvidas de poner la fecha, tu testamento no sirve. Cuarto requisito del testamento. Tiene que tener la firma. La pregunta es, ¿qué cosa es la firma? ¿Por qué firmas? ¿Has firmado, sí o no? Ya, ¿por qué firmas? La firma es una señal de conformidad. La firma es una señal de conformidad.
Entonces, profesor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Oye, cuando te dan un contrato, ¿qué haces? No. Primero lo lees. Primero lo lees. De repente estás vendiendo tu casa. De repente estás regalando tu carro. Primero lo lees. Si el contrato te gusta, lo firmas. Si el contrato no te gusta, no lo firmas. Lo mismo pasa con el testamento. Igualito. Si estás de acuerdo con el testamento, fírmalo. Si el testamento no te gusta, mejor no lo firmes. Entonces, profesor, el testamento tiene que tener firma. La firma es una señal de conformidad. Estos son los requisitos del testamento. Profesor, sello del notario, no es necesario, porque yo puedo hacer testamento hológrafo también. ¿Y en el testamento hológrafo hay notario? ¿Hay testigo? No es necesario, porque también hay testamento hológrafo. ¿Ya? Muy bien, entonces, requisitos del testamento. ¿Ya? Ahora vamos a conocer personas que no pueden hacer testamento. Hay personas que no pueden hacer su testamento. Vamos a conocer. ¿Ya? Entonces decimos personas que no hacen testamento. Profesor, ¿quiénes no pueden hacer su testamento? Primer caso, los menores de edad. Los menores de edad no pueden hacer testamento. La pregunta es, ¿por qué? Porque son incapaces. Porque son incapaces. No pueden hacer su testamento. ¿Quién más no puede? Los toxicómanos, los ebrios habituales y las personas que están en estado de coma. Profesor, los toxicómanos, ebrios habituales, las personas que están en estado de coma no pueden hacer su testamento. Solamente ellos, solamente ellos. Todos los demás sí podemos. Todos los demás sí podemos. Solamente ellos no pueden. Los únicos. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a conocer clases. Clases de testamento. Clases de testamento. Profesor, ¿qué clases de testamento tenemos? Tenemos tres. Existe tres. Tres tipos de testamento. Primero, testamentos ordinarios, testamentos especiales y testamento extranjero. Vamos a encontrar tres tipos de testamento. Testamentos ordinarios, testamentos especiales, testamento extranjero. Vamos a empezar con el testamento ordinario. Esto se divide en tres. Aquí tenemos tres. Aquí vamos a encontrar testamento notarial o también le decimos escritura pública, el testamento cerrado y el testamento hológrafo. Entonces, empezamos. Testamentos ordinarios. Tenemos tres. Testamento notarial, testamento cerrado y testamento hológrafo. ¿Ya? Muy bien. Empezamos con el testamento notarial. Oye, como su nombre dice notarial, es el testamento que se hace en una notaría. ¿Qué cosa tienes que hacer? Te vas al notario y tienes que llevar con dos testigos. Y delante del notario le dictas el testamento. El notario se pone a escribir en su libro. Termina de escribir, leemos el testamento. Y si es que estás de acuerdo, firmamos el testamento. Ese es un testamento notarial que se hace en una notaría con dos testigos. Listo. Testamento cerrado. Como su nombre dice, cerrado, agarras una hoja, pones tu nombre, pones la fecha, pones la firma y lo cierras en un sobre. Lo lacras, lo sellas. Y cerrado, lo llevas al notario también, con dos testigos. Le dejas el testamento cerrado al notario. No se abre. ¿Cuándo lo abrimos, profesor? Cuando te mueras.
Recién cuando te mueras, abrimos ese testamento cerrado. Listo. Testamento hológrafo. Testamento hológrafo es el testamento que se hace con el puño y con la letra. Con el puño y con la letra. Profesor, ¿lo puedo hacer en computadora? No. Profesor, ¿lo puedo hacer con una máquina de escribir? No. El testamento hológrafo es puño y letra. Agarras una hoja, pones tu nombre, pones la fecha, pones la firma y lo guardas. Ese es un testamento hológrafo. No necesita notario. No necesita testigo. Ese es un testamento hológrafo. Pero el testamento hológrafo necesita un requisito especial. ¿Cuál es el requisito especial del testamento hológrafo? Se tiene que hacer comprobación de testamento. Cuando encuentras, de repente encuentras, ¿sí o no? Profesor, mi abuelito ha hecho su testamento hológrafo. Ya. Si encuentras un testamento hológrafo, tienes que hacer comprobación de testamento. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué se tiene que comprobar el testamento? Como es hológrafo, ¿qué cosa puede pasar? Falsifico tu letra y falsifico tu firma. Por eso tenemos que comprobar el testamento. Cuando es hológrafo nada más. ¿Listo? Muy bien. Testamentos especiales. Aquí tenemos dos. Aquí vamos a encontrar testamento militar o guerra, también le decimos, y el testamento marítimo. Empezamos con el testamento militar. Como su nombre dice, ¿sí o no? Testamento militar es el testamento que solamente lo pueden utilizar los que pertenecen a las Fuerzas Armadas y los que pertenecen a la Policía Nacional. Si tú no perteneces a la policía, si tú no perteneces a las Fuerzas Armadas, tú no puedes utilizar el testamento militar. Profesor, ¿y por qué solamente lo utilizan ellos? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo soy un militar, yo soy un soldado, ¿sí o no? Yo soy un soldado. Profesor, me mandan al Braen. Me mandan al Braen. Profesor, si yo me voy al Braen, yo no sé si voy a regresar vivo. Yo no sé si voy a regresar muerto, ¿sí o no? Antes de irme al Braen, ¿qué hago? Hago mi testamento militar. Profesor, ¿y si regreso vivo? Anulo mi testamento. Profesor, ¿y si regreso muerto? Mi testamento se aplica. Por eso se llama testamento especial. Porque tú no sabes si vas a estar vivo. Tú no sabes si vas a estar muerto. Por eso se llama. ¿Listo? Muy bien. Testamento marítimo. El testamento marítimo, como su nombre dice, marítimo, es el testamento que se hace en una embarcación marítima. De repente estás viajando en un barco, de repente estás viajando en un crucero, estás viajando en un submarino, no sé, ¿no? Profesor, me enfermo, ¿sí o no? Me enfermo, profesor. Creo que me voy a morir. Antes de morir, escribes tu testamento. Pones tu nombre, pones la fecha, pones la firma y lo dejas al capitán del barco. Te mueres. Profesor, ¿y si el barco se hunde y se pierde mi testamento, profesor? Si se pierde tu testamento, la pregunta es, ¿qué clase de sucesión utilizas? Intestada. Utilizas la sucesión intestada porque se perdió tu testamento. ¿Listo? Muy bien. Testamento extranjero. El testamento extranjero es el testamento que se hace fuera del territorio nacional. El testamento extranjero es el testamento que se hace fuera del territorio nacional. Entonces, por ejemplo, de repente vives en otro país, ¿sí o no? Profesor, yo vivo en Japón, yo vivo en Francia, yo vivo en Estados Unidos. ¿Puedo hacer mi testamento? Sí. Sí puedes hacer tu testamento. Profesor, pones tu nombre, pones la fecha, pones la firma. Profesor, ¿y dónde lo dejo? Lo dejas al consulado. Buscas el cónsul. Buscas al cónsul peruano, buscas el consulado del Perú y le dejas el testamento. Eso se va a llamar testamento extranjero. Entonces, no te olvides, 3 tipos de testamento. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí, por favor? ¿Consultas? Dígame, joven.
Ah, profesor, ¿y si soy analfabeto, puedo hacer mi testamento? Profesor, ¿el analfabeto puede hacer hológrafo? No, porque hológrafo es puño y letra, ¿sí o no? Profesor, ¿el analfabeto puede ser cerrado? No. ¿Qué cosa puede hacer el analfabeto? Testamento notarial. Profesor, ¿y cómo es el testamento notarial? ¿Te acuerdas que hemos dicho? Te vas al notario y ¿qué haces? ¿Escribes? No. Le dictas. Le dictas. ¿Quién escribe? El notario. Entonces, testamento notarial. Los analfabetos. ¿Ya? Muy bien. Ah, profesor, otra cosa. Testamento notarial. El analfabeto, ¿sí o no? Le dicta el testamento al notario. El notario escribe, profesor, pero tú me has dicho, y la firma. Y la firma. Ahora la pregunta es, ¿quién te acompaña? ¿Por qué el testigo está ahí? Para firmar, pues. El testigo no está por las puras. El testigo está para firmar. ¿Tú crees que el testigo te acompaña porque quiere, sí o no? No, el testigo es el que va a firmar. Tú solamente pones tu huella y el testigo firma. ¿Ya? Listo. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Sí. ¿Quiénes dos? Otro testigo, pues. Otro testigo. Por eso, el testigo también está. El testigo, el notario lee el testamento. Y si tú estás de acuerdo, lo firmas. ¿Ya? Disculpe. Perdón. Bye. Casi me muero, chicos. Ya, listo. Ahora sí. Ahora vamos a conocer la legítima. Ahora vamos a hablar de la legítima. ¿Ya? Oye, ¿te acuerdas que la sucesión tiene 3 elementos? Causante, sucesores, masa hereditaria. ¿Te acuerdas? Listo. Vamos a hablar de la masa hereditaria. Oye, ¿te acuerdas que la masa hereditaria es el conjunto de bienes? ¿Conjunto de patrimonio? ¿Sí o no? Oye, aquí tenemos la masa hereditaria. Aquí está la masa. Aquí tenemos la casa, el carro, la empresa, los animales, las deudas también. Aquí está. ¿Listo? Esto se llama masa hereditaria. ¿Qué hacemos con la masa hereditaria? La masa hereditaria lo dividimos en dos. Una parte se va a llamar legítima y la otra parte se va a llamar libre disposición. O también le decimos porción disponible. ¿Listo? Empezamos con la legítima. Profesor, ¿qué es? ¿Qué es la legítima? La legítima es una parte. La legítima es una parte, es una porción. ¿De dónde? De la masa hereditaria, que está reservado, ¿para quién, profesor? Para los herederos forzosos. Repito, la legítima es una parte, es una porción de la masa hereditaria que está reservado para los herederos forzosos. Oye, ¿y ya sabes quiénes son los forzosos, sí o no? Hijos, padre, cónyuge, ¿sí o no? Profesor, ¿y lo que sobra? Lo que sobra se llama libre disposición. ¿Qué cosa es la libre disposición? Es una parte, es una porción de la masa hereditaria que el causante lo puede utilizar. ¿Para quién lo puede utilizar? Para los herederos no forzosos o si no, legatarios. Esta parte que se llama libre disposición, yo lo puedo utilizar para los herederos no forzosos. Mi hermano, mi tío, mi sobrino, mi primo. O si no, para los legatarios. Mi cuñada, mi suegra, mi amigo, mi equipo de fútbol. Si yo quiero. ¿Listo? Entonces, legítima, libre disposición. Cuando hablamos de la legítima,
La legítima tiene dos fórmulas. Hay dos fórmulas. Primer caso, cuando tenemos hijos. Y segundo caso, cuando tenemos padres. Si tenemos hijos, la legítima va a ser 2/3. Si tenemos padres, la legítima va a ser 1/2. Profesor, entonces, ejemplo. Si tenemos hijos, agarras la masa hereditaria y lo divides en 3. 2/3 sería legítima. Si tenemos padres, agarras la masa hereditaria, lo divides en 2. 1/2 sería legítima. Listo. Profesor, no entendí. Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Pregunta para ustedes. Tenemos la masa hereditaria. ¿Sí o no? Tenemos la masa hereditaria. La masa hereditaria equivale la masa hereditaria a 300.000 soles. La masa hereditaria equivale 300.000 soles. El causante tiene 2 hijos. Tengo 2 hijos, ¿ah? La pregunta es, ¿cuánto le corresponde a cada hijo? ¿Cuánto le toca a cada hijo? Aplica la fórmula. ¿Cuánto le corresponde a cada hijo? Vamos a resolver. La masa hereditaria vale 300.000, ¿sí o no? ¿Tengo hijos, sí o no? 2/3 te dice. 100.000, 100.000, 100.000. ¿Cuál es legítima? 2/3, ¿sí o no? 200.000. Pero como tengo 2 hijos, ¿cuánto le toca a cada uno? 100.000. Entonces, para que no te engañen, de repente tu hermano mayor te va a quitar, ¿sí o no? Para que no te quite tu hermano mayor, tú aplicas esto. Nada más. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, 2 fórmulas. ¿Ya? Ahora vamos a conocer al albacea. Profesor, ¿quién es el albacea? El albacea es una persona. Nombrada por el testador. Nombrada en el testamento. ¿Y qué se encarga? ¿De qué se encarga? De hacer cumplir el testamento. El albacea se encarga que se cumpla el testamento. Eso hace el albacea. Profesor, entonces, el albacea tiene las siguientes funciones. Por ejemplo, el albacea se encarga de los gastos funerarios. El albacea se encarga del entierro. 2. El albacea hace un inventario de los bienes. El albacea hace una lista de todos los bienes que ha dejado el causante. Entonces dice, no, el causante ha dejado una casa, un carro, una empresa, animales y también ha dejado deudas. Hace una lista. ¿Qué más hace el albacea? El albacea reparte la herencia. Llama a los herederos y dice, no, a ti te tocó esto, a ti te tocó esto, a ti te tocó esto. Listo, señores. Repartido. El albacea administra la herencia que no se puede repartir. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo soy el causante. Me muero y cuando me muero solamente dejo un carro. Solamente tengo un carro y tengo 5 hijos. ¿Qué hacemos con el carro? ¿Lo partimos en 5? No. ¿Qué hace el albacea? Alquila el carro y las ganancias lo reparte a los herederos. Entonces administra la herencia. El albacea paga las deudas. Oye, no te olvides que las deudas se heredan. El albacea lo paga. La pregunta para ustedes, ¿con su plata? ¿Con qué lo paga entonces? Con la masa hereditaria. El albacea paga las deudas, pero no es con su plata, lo paga con la masa hereditaria.
Entonces, ¿qué hace el albacea? El albacea vende la herencia. Vendo el carro, le pago al banco. Vendo la casa, le pago al banco. El albacea puede vender la herencia. ¿Qué más hace el albacea? Defiende el testamento. De repente, un hijo, ¿sí o no? De repente, un hijo no está de acuerdo con la herencia que le ha tocado. Profesor, yo no estoy de acuerdo con la herencia. Voy a anular ese testamento, ¿sí o no? Voy a anular. Entonces el albacea defiende. ¿Por qué lo vas a anular? Este testamento se tiene que cumplir. Defiende el testamento. Entonces, mira, el albacea tiene varias funciones. Hace muchas cosas el albacea. ¿Listo? Muy bien. Para terminar con la herencia. Herencia estatal. Herencia al Estado. Profesor, ¿y el Estado puede recibir la herencia? ¿El Estado se puede convertir en heredero? Sí. Profesor, ¿y cuándo? ¿Cuándo? Cuando el causante no tiene testamento, no tiene herederos y tampoco tiene legatarios. No tiene nada, pues. No tiene nada. No tiene testamento, no tiene herederos, no tiene hijo, no tiene padre, no tiene cónyuge, no tiene hermano, no tiene tío, no tiene sobrino, no tiene primo. Y tampoco tiene legatarios. Como no tiene nada, el Estado recibe la herencia. Profesor, ¿y cómo recibe la herencia? Para eso, el Estado utiliza. ¿A quién utiliza el Estado? A la beneficencia pública. La beneficencia pública recibe la herencia en nombre del Estado. Entonces, herencia estatal. Pero solamente cuando no hay testamento, no hay heredero, no hay legatario. Hasta aquí. Sucesión. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿Dudas? Hasta aquí, por favor. En el tema de los cónyuges, ¿cómo se reparte? En los cónyuges. Ahí tienen los hijos o los papás, faltaría los cónyuges. Ah, profesor, faltaría el cónyuge. El cónyuge es especial. El cónyuge, junto con los hijos, junto con los padres. Junto, le acompaña a los dos. El cónyuge le acompaña a los dos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? ¿Vamos? Listo. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo tema. Y nuestro segundo tema es sucesión. Ciudadanía. Seguramente algunos ya son ciudadanos. Seguramente algunos ya tienen su DNI azul. Profesor, ¿qué es la ciudadanía? ¿Para qué sirve la ciudadanía? ¿Qué derechos tengo? ¿Sí o no? ¿Qué derechos tengo cuando soy ciudadano? Profesor, ¿qué requisitos necesito para ser ciudadano? Vamos a conocer. ¿Listo? Entonces decimos ciudadanía. La ciudadanía es un vínculo político. La ciudadanía es un vínculo político. ¿Entre quién? Entre el ciudadano y el Estado. La ciudadanía es un vínculo político entre el ciudadano y el Estado. Donde el ciudadano, profesor, ¿qué cosa va a tener? El ciudadano va a tener, profesor, algo muy importante: derechos políticos. Cuando te conviertes en ciudadano, vas a tener más derechos. Vas a tener nuevos derechos. Esos derechos se llaman derechos políticos. Profesor, ¿qué derechos políticos voy a tener? Por ejemplo, vamos a conocer qué derechos políticos tienes. Primer derecho, vas a participar en los procesos electorales. El ciudadano participa en los procesos electorales. Participas en las elecciones municipales, regionales, congresales, presidenciales, referéndum. Participas. Segundo derecho, el ciudadano puede solicitar. ¿Qué cosa vas a solicitar? Revocatoria de autoridades. Puedes cambiar
puedes cambiar a tus autoridades. Cambias a tu alcalde, al regidor, al gobernador, al consejero, lo cambias. Eso se llama revocatoria de autoridades. ¿Qué más hace el ciudadano? El ciudadano puede solicitar rendición de cuentas. Le pides rendición de cuentas al alcalde, le pides rendición de cuentas al gobernador, al regidor, al consejero. Entonces le vas a decir, señor alcalde, quiero saber cuánto has gastado haciendo pistas. Señor alcalde, quiero saber cuánto has gastado poniendo ciclovías. Señor alcalde, ¿por qué no pones pistas por mi casa? Así le vas a decir. Entonces, rendición de cuentas. ¿Qué más hace el ciudadano? Otro derecho. El ciudadano tiene derecho de sufragio. ¿Qué cosa es el derecho de sufragio? Elegir y ser elegido. En cristiano, votar. El ciudadano puede elegir y ser elegido. Quinto derecho. El ciudadano tiene iniciativa legislativa. ¿Qué quiere decir iniciativa legislativa? Quiere decir que el ciudadano puede presentar, ¿qué cosa puede presentar? Proyectos de ley. El ciudadano puede presentar proyectos de ley. La pregunta es, ¿yo solito? ¿Yo solito? No. ¿Cuántos ciudadanos? 0,3%. ¿De dónde? ¿De dónde? De la población electoral. 0,3% de la población electoral, juntas las firmas y presentas un proyecto de ley. La pregunta es, ¿y cuánto es 0,3%? Más o menos 27,000 firmas. Necesitas 27,000 firmas para presentar un proyecto de ley al Congreso. Estos derechos vas a tener cuando te conviertes en ciudadano. Participas en las elecciones, revocatoria de autoridades, rendición de cuentas, derecho de sufragio, iniciativa legislativa. Estos derechos le pertenecen al ciudadano. ¿Listo? Muy bien. Ahora la pregunta es, oye, ¿y cualquiera? ¿Cualquiera puede ser ciudadano? No, cualquiera no puede ser ciudadano, porque tenemos requisitos. Requisitos de la ciudadanía. Para ser ciudadano se necesita cuatro requisitos. Primer requisito para ser ciudadano, mayoría de edad, mayor de 18 años. Segundo requisito para ser ciudadano, capacidad jurídica. Los incapaces no votan. Los incapaces no votan. Un toxicómano no puede votar. Un ebrio habitual no puede votar. Profesor, entonces los incapaces no votan. Capacidad jurídica. Tercer requisito para ser ciudadano, estar inscrito en el RENIEC. ¿Qué significa RENIEC? ¿Qué quiere decir RENIEC? Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Te inscribes en el RENIEC. Cuarto requisito para ser ciudadano, la nacionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que nacer en esta tierra. Tengo que nacer en este país. Si quiero ser ciudadano del Perú, tengo que nacer en esta tierra. Profesor, ¿y si yo soy extranjero? Primero me tengo que nacionalizar. Primero me nacionalizo. Profesor, ¿y cómo me puedo nacionalizar? Tienes tres formas. Primer caso, te casas con un peruano, te casas con una peruana. Tú también puedes ser peruano. Profesor, yo no me quiero casar con los peruanos. Segundo caso, tienes que tener un pariente peruano. Tu papá es peruano, tu mamá es peruana, tu hermano es peruano, tu hijo es peruano, tu abuelo es peruano. Alguien tiene que ser peruano. Profesor, yo no tengo parientes peruanos. Tercer caso, tienes que vivir 2 años. Tienes que vivir 2 años en el Perú. Vives 2 años en el Perú, solicita, no es automático, solicitas la nacionalidad peruana. Cuando te dan la nacionalidad peruana, solicitas la ciudadanía. Tampoco es automático, hay que solicitar.
solicitas la ciudadanía. Entonces, con estos requisitos, cualquiera se puede convertir en ciudadano del Perú. ¿Listo? Muy bien. Por último, la pregunta es, ¿y me pueden quitar la ciudadanía? ¿Me pueden quitar la ciudadanía? La pregunta es, ¿los derechos se quitan? No, los derechos no se quitan. Entonces, los derechos se suspenden. Los derechos no se quitan. Los derechos se suspenden. Profesor, entonces la pregunta, ¿cuándo se suspende la ciudadanía? Vamos a conocer. La ciudadanía se suspende en 3 casos. Entonces decimos suspensión de la ciudadanía. Primer caso, ¿cuándo se suspende? Interdicción. ¿Qué quiere decir eso? Interdicción. Cuando te conviertes en incapaz. Te conviertes en incapaz. Entonces, por ejemplo, ¿soy ciudadano, sí o no? Soy ciudadano, pero me vuelvo toxicómano. Soy ciudadano, me vuelvo ebrio habitual. Soy ciudadano, pero me quedo en estado de coma. Entonces se suspende la ciudadanía cuando me convierto en incapaz. Segundo caso. Sentencia con pena privativa de libertad efectiva. Sentencia con pena privativa de libertad efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Me sentencian. ¿Y qué pasa? Me mandan a Yanamilla, profesor. Me voy a Yanamilla, cadena perpetua. Ah, ya, se suspende pues. Se suspende la ciudadanía. Por eso, los presos no votan. Los presos no votan. La pregunta es, ¿y los presos son ciudadanos? Sí, pero está suspendido, ¿sí o no? Está suspendido. Son ciudadanos, pero no votan, porque se ha suspendido. Tercer caso. Sentencia de inhabilitación de los derechos políticos. Sentencia de inhabilitación de los derechos políticos. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que no pueden utilizar los derechos políticos. No pueden. Profesor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El caso del señor Martín Vizcarra. ¿El señor Martín Vizcarra es un ciudadano? Sí, es un ciudadano. ¿Qué derecho no puede utilizar? ¿Qué derecho no puede utilizar él? Un derecho. No puede ser elegido. El señor Martín Vizcarra no puede ser elegido. ¿Puede votar? Sí, sí puede votar, pero no puede ser elegido. ¿Qué han hecho? Lo han inhabilitado. Está inhabilitado 10 años. 10 años. No puede ser alcalde, no puede ser regidor, no puede ser gobernador, no puede ser consejero, no puede ser congresista, no puede ser presidente, no puede ser ministro. Lo han inhabilitado 10 años. Eso se llama inhabilitación. Cuando no puedes utilizar uno de tus derechos políticos. Listo. En estos casos se suspende la ciudadanía. En estos casos. ¿Listo? Muy bien. Preguntas, por favor. Dudas, por favor. Consultas, por... Dígame, señorita. Ah. Por eso, se suspende. Cuando recuperan su libertad, recuperan la ciudadanía. Por eso solamente se suspende, por eso no le quitan. Por eso solamente se suspende. Cuando salen libres, recuperan otra vez la ciudadanía. ¿Sí? Todos los derechos. Educación, salud, trabajo, familia, todos los derechos. Ah, profesor, si soy profesional y me voy a la cárcel, ¿puedo trabajar desde la cárcel? No sé si puedas con tu profesión, porque en la... Ah, no, sí, claro que sí, pero eso también hay que analizarlo, porque hay personas que entran a la cárcel y ya no pueden trabajar en otros casos. Por ejemplo, personas que han sido sentenciadas por violación sexual no pueden ser profesores. Por ejemplo, yo soy profesor
Me sentencian por violación. Salgo de la cárcel. ¿Voy a enseñar otra vez? No, ya no puedo. Ya no puedo enseñar. Por ejemplo. Otro caso, terrorismo. Yo soy profesor. Me sentencian por terrorismo. Salgo de la cárcel. Ya no puedo enseñar. No, no es con todo. Por eso hemos dicho, depende de qué tipo de profesional es. Depende de qué tipo de profesional es. En el caso de los profesores, si te han sentenciado por violación, ya no puedes enseñar. Si te han sentenciado por terrorismo, ya no puedes enseñar. Depende de qué tipo de carrera. Otro tema, médico. Por ejemplo, un médico. Un médico que lo han sentenciado por negligencia médica. Ha matado a su paciente. Ya no puede, pues. Pues depende de qué tipo de carrera es. ¿Pero puede enseñar el médico? Sí, puede enseñar, pero ya no puede atender. Por ejemplo. Entonces eso depende. ¿Alguna otra duda? Consulta. Un poquito más fuerte, por favor. Sí, claro, pero por eso depende de qué tipo de carrera y sentencia. No te escucho bien. Un poquito más fuerte, por favor. Ginecólogo. Ya, un ginecólogo. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué lo han sentenciado? ¿Por corrupción? ¿Cómo dice? Sí, pero ¿qué tipo de delito? Tengo que saber eso. O sea, ¿qué ha hecho? ¿Ha matado a su paciente? ¿Ha violado a su paciente? Eso quiero saber. Depende. Profesor, si hay violación, profesor, ya no puede ser biólogo, pero sí puede enseñar. O sea, depende, pues, depende. Depende de qué tipo de carrera estamos hablando, por ejemplo. Pase, por favor, pase. Depende. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Consulta. Sí. ¿Pero por qué? En defensa, por ejemplo, ¿los policías pueden matar? Sí. ¿En defensa propia? Sí, pues. Profesor, ¿y en una bala perdida? Ya, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Te estabas defendiendo también? ¿O has disparado porque te da la gana? Si disparas porque te da la gana, no, pues. Pero si disparaste porque estabas persiguiendo a un ladrón, ahí sí, pues. O sea, depende. Por eso hay que analizar. Hay que analizar cada caso. Cada caso se analiza. Sí, claro que sí. Dígame. Un docente cuando invade un terreno, ¿será castigado su profesión? Ah, profesor. Un profesor, cuando invade un terreno, eso se llama usurpación. Cuando invades un terreno, se llama usurpación. ¿Ya? Profesor, invado un terreno. Soy profesora, invado un terreno. Me sentencian por usurpación. Salgo, recupero mi libertad. ¿Puedo seguir enseñando? Sí, porque no tiene nada que ver. La invasión no tiene nada que ver con tu trabajo. No tiene nada que ver. Cuando sí tiene que ver con tu trabajo, ahí sí ya no puedes. Por ejemplo, por eso hemos dicho el caso del médico. El médico que mata a su paciente en la operación. ¿Puede volver a operar? Ya no, ya pues. No sirves para operar. Por ejemplo. Claro. ¿Ya? Pregunta, dudas, consultas. ¿Resolvemos la guía? Préstame, por favor. ¿De qué? ¿Qué dijeron? Si no tiene herederos forzosos ni testamento, ¿a quién se va a heredar? Ah, profesor, si no tengo herederos forzosos, testamento tampoco. No tiene testamento. Profesor, llamamos a los herederos no forzosos. De repente tiene hermanos, de repente tiene tíos, no tiene nada. Estatal, pues, herencia estatal. Herencia estatal. Si no tiene nada, herencia estatal. ¿Ya? Muy bien. A ver, dice, son aquellos herederos que el causante no puede excluirlos sino por causa justificada y su herencia recae sobre la legítima. Forzosos, claro. Son los herederos, puntos suspensivos, llamados a suceder por voluntad de la ley, a falta de testamento. Legales. Ley, legales. Si la masa hereditaria tiene un valor de 150,000 soles, ¿a cuánto equivale la legítima en caso de tener el causante solo padres? 75,000. No pueden otorgar testamento excepto los ancianos. Los viejitos sí pueden, pues.
Los derechos y deberes de la ciudadanía se encuentran establecidos en el artículo 31 de la Constitución. Señale qué derecho no forma parte de estos. Contraer matrimonio. Eso no es un derecho político. Es la relación o vínculo político que une a las personas con ciudadanía. ¿En qué situación un extranjero no puede adquirir la ciudadanía peruana? La D y la E, ¿ya? Acá hay dos respuestas, D y E. No es necesario conocer la capital, no es necesario aprender el himno. La ciudadanía se suspende excepto por, dice, ¿no? Inhibiciones, sí, suspende, inhibiciones, sí, suspende, contar con la D, la D. Profesor, ¿puedo tener doble nacionalidad y soy ciudadano peruano? Sí. Por ejemplo, el caso del señor, el caso de George Forsyth. George Forsyth tiene 3 nacionalidades. Es venezolano, es peruano y es chileno. Venezolano porque nació en Venezuela. Peruano porque su papá es peruano. Y chileno porque su esposa es chilena. Profesor, tiene 3 nacionalidades y es peruano y vota en el Perú. ¿Ya? Pero eso también depende, eso depende de cada país. En el caso del Perú, puedes tener todas las nacionalidades que quieras. Hay otros países que no te aceptan 2 nacionalidades, solamente 1 te acepta. Por ejemplo, China. En China, tú solamente tienes que tener 1 nacionalidad. Si tú tienes 2, tienes que renunciar. Renuncias. Los elementos de la sucesión son la D, causante, masa hereditaria y los causavientes. Los analfabetos pueden testar por escritura pública, testamento notarial. Es el elemento de la sucesión conformado por los bienes patrimoniales. Ya. Masa hereditaria. Sobre los herederos legales, ¿quiénes se encuentran en 6º grado? Primos. Los primos. El testamento debe ser elaborado por la misma persona quien lo firma. ¿A qué característica? Personalísimo. No es un requisito de la ciudadanía. Concluir estudios secundarios. No pueden heredar. Los incapaces sí pueden. Los testigos, no. Los testigos no pueden heredar. Pero también el causante, pues sí o no. Si el causante está muerto, el muerto no puede heredar. La B y la D. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cómo? Por omiso, sí. No sabría decirte cuánto es el costo. Desde el primer día. Hoy día cumples 18, al siguiente ya estás omiso. Ya estás omiso.